Hola, soy Eduardo Saucedo Sánchez de Tagle, soy doctor en antropología y profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tengo 48 años de edad y bueno, pues eso, me dedico a la antropología, a las ciencias sociales. Ok. ¿Cuántos migrantes centroamericanos pasan el año por México aproximadamente? Es difícil saber cifras exactas porque pues el gobierno mismo, las instituciones de gobierno mismo no tienen a veces bien la información, ¿no? La migración y demás todo. Pero más o menos se estima que del orden de 450,000 migrantes. En su mayoría, o sea, bueno, su mayoría, si no es que todos, rumbo a Estados Unidos, ¿no? México es territorio de paz de Estados Unidos, obviamente, y más en los últimos tiempos muchos se están quedando en México, pero más o menos se habla de eso, de 450,000 al año. Diferencia entre migrante y refugiado. Ok, el migrante es el que busca, deja su lugar de nacimiento, su tierra natal, para buscar, bueno, por diferentes motivos, ¿no? La migración puede ser por trabajo, puede ser migración forzosa por violencia, puede ser, hay gente que es echada de sus comunidades, etcétera, etcétera, puede ser por muchas cosas, y pero el migrante se entiende como ese, como el que deja su tierra para buscar generalmente un mejor trabajo, una mejor forma de sobrevivir o una tranquilidad que no tiene en su tierra, ¿no? Y el refugiado es una condición política donde se solicita por motivos que hagan peligrar tu vida, la de tu familia, tu integridad y todo, puedes solicitarle a un país te dé refugio, te conceda el estatus legal de refugiado, ¿no? Ok. El tráfico de órganos con migrantes. ¿Qué sabe acerca del tema? En realidad no sé mucho sobre el tema, pero lo que queda claro es que en los tiempos actuales, donde todo o casi todo gira en torno al mercado, al dinero y al negocio, el tráfico de personas se ha vuelto un negocio y un mercado muy lucrativo, ¿no? Y una de las vertientes del tráfico de personas, además de la prostitución, la pornografía y todo, tiene que ver con eso, con el tráfico de órganos, ¿no? En realidad son temas que se conocen poco, salvo los especialistas, la gente que se dedique directamente a eso, pero sé que existe, sé que está vigente y sé que en nuestros tiempos pues es algo que ha llegado a niveles que nunca antes había tenido, pero tampoco conozco muchos detalles, ¿no? Okay. Papel que juega la sociedad mexicana. Bueno, es fundamental porque la sociedad mexicana suele tener como una doble moral para esto y para muchas cosas, ¿no? Pero México ha sido desde tiempos prehispánicos un país de migrantes, claro, no se migraban a Estados Unidos, ¿verdad? Todavía no existían los países como los conocemos nada, pero sí sabemos que entre los propios, por ejemplo, territorios de Mesoamérica o los territorios del norte de México, había grandes migraciones de pueblos enteros que llegaban y colonizaban nuevas áreas, ¿no? Se expandían hacia el norte, se expandían hacia el sur, hay enclaves mayas, por ejemplo, en San Luis Potosí, ¿no? Los Tenec vienen de la lengua maya, ¿no? Están emparentados con los mayas. Llegaron aquí a partir de una migración. Entonces, históricamente ha habido migración. México ha sido un país de migrantes. Actualmente lo es también. Hay una migración muy grande del campo hacia las ciudades, las principales ciudades de México, y hay una migración todavía más grande de muchas partes de México hacia los Estados Unidos principalmente, ¿no? La mujer migrante, la más vulnerable. ¿Es esto cierto? Sí, pero todavía hay que agregar los niños también. Muchas mujeres viajan con niños, entonces lo que son las mujeres, lo que son los niños son los grupos sin duda más desamparados, más con menos protección y más vulnerables dentro de toda la migración y por desgracia también son los más atractivos a las redes de trata de personas, ¿no? ¿Nos puede decir un poco de su trabajo para ayudar a los migrantes? Pues bueno, personalmente yo trabajo sobre todo con pueblos indígenas, entonces he visto más la migración indígena, ¿no? Muchos de los indígenas con los que yo he trabajado en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua y acá en la Huasteca Potosina, no son migrantes que vayan a Estados Unidos, sino son migrantes más bien que van a las ciudades grandes, que se vienen acá a San Luis Potosí, que van a la ciudad de Chihuahua capital, cuando ya las condiciones de vida en sus pueblos, en sus comunidades tradicionales, ya no les permiten mantener a su familia, ¿no? Entonces buscan ir a la ciudad a encontrar un trabajo asalariado, a pedir limosna, a buscar otras formas de supervivencia, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los migrantes centroamericanos? Bueno, yo pienso que lo principal
es sensibilizarnos un poco y tratar de superar esa idea, que por cierto no la acabé en la pregunta pasada, pero ahorita la redondeo, de la doble moral que tenemos los mexicanos, ¿no? Porque si bien históricamente hemos sido y somos un país migrante, nuestra actitud hacia los migrantes a veces no es la mejor, ¿no? Los vemos con recelo, los vemos de forma a veces racista, clasista, no los apoyamos, y pues bueno, entiendo que también mucho tiene que ver con las ideas que a veces se manejan en los medios, de que los migrantes son, entre los migrantes viene gente mala, hay bandidos, malvivientes, todo eso, y los tiempos que estamos viviendo pues, son muy delicados en términos de inseguridad. Entonces yo creo que una cosa que podemos hacer es eso, cambiar esa actitud que tenemos negativa hacia los migrantes, a intentar ser un poco más sensibles hacia su problemática y tratar de apoyarlos en la medida de la posibilidad de cada quien, ¿no? Que habrá quien pueda con más cosas, habrá quien pueda con menos, pero bueno, ser sensibles y tratar de apoyarlos, ¿no? Nosotros también somos migrantes, o quizá el día de mañana podemos llegar a migrar también, ¿no? Nunca lo sabemos. Los casos como los de San Fernando y Cadereyta, ¿qué papel han tenido y cómo ha afectado a los migrantes centroamericanos? Bueno, lo principal de esos casos es que ha hecho visible una problemática que había sido por mucho tiempo callada por los gobiernos y por los medios de comunicación, ¿no? Que es la trata de personas, ¿no? Y que eso existe en México y que además haya grupos del crimen organizado que se dedican exclusivamente a eso, a aprovechar el flujo de tanta y tanta gente que viene para cooptarlos, ya sea para que trabajen para ellos, ya sea para prostituirlos, ya sea para muchas cosas, ¿no? Entonces, estas grandes secuestros y estas grandes matanzas han servido sobre todo para decir esto existe y hacer consciente a la sociedad de que es un problema actual y que no se puede borrar o tapar tan fácilmente, ¿no? ¿Migrar, acaso es un problema? En el mundo actual yo creo que sí, sobre todo sí, porque la migración viene sobre todo de países pobres a los países más desarrollados, ¿no? Entonces, por la cantidad de gente que migra y por las dificultades que ha tenido el entrar a estos lugares de forma legal, se ha vuelto un problema que tiene muchas caras y que crea todo tipo de conflictos, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, las separaciones de las familias, los grupos radicales que se dedican a cazar migrantes en el desierto, por ejemplo, ¿no? En Arizona, en Texas, en las partes, etcétera, muchas cosas, los atentados, ¿no? También contra los migrantes que están pasando, como lo que pasa ahora en Nueva Zelanda o en otras partes del mundo, ¿no? En Holanda, etcétera, ¿no? ¿Las rutas que toman los migrantes centroamericanos para cruzar el territorio mexicano? Bueno, son varias, pero generalmente caminan por una muy importante, pues es el trayecto del ferrocarril, ¿no? Que para ellos es así como una referencia básica, porque además lo pueden utilizar, se lo pueden subir con todos los riesgos que implica subir a él durante trayectos, y las vías del ferrocarril en parte van ayudando a eso. Hay ciertas ciudades donde saben que pueden llegar, como en San Luis Potosí, que está la Casa del Migrante, o todo lo que sea, y hay otras ciudades que evitan porque saben que no son muy bienvenidos, ¿no? Los maras, dinos un poco de este tema. Pues bueno, una de las caras que tiene el crimen organizado en Centroamérica es la de las pandillas, ¿no? Acá en México conocemos y hemos conocido a las mafias, los grupos criminales organizados que tratan la droga, que tratan a las personas, que cobran derecho de piso, etcétera, aliados muchas veces con políticos, con policías, todo. En Centroamérica, la principal cara del crimen organizado que también maneja estas cosas de la droga, la trata de personas, todo eso, son las pandillas, ¿no? Y las pandillas, pues bueno, son las dueñas en la práctica de los territorios y de muchos pueblos y comunidades donde se obliga a los más jóvenes, hombres y mujeres, a pertenecer necesariamente a las pandillas, o si no, pues son asesinados muchas veces, ¿no? O secuestrados de plano. ¿Qué tanto sabes de la 13 y la 18? En realidad no mucho, pero pues básicamente son como todas las pandillas, organizaciones donde una vez que tú naces como hijo de un pandillero, pues tu destino básicamente va a ser pandillero, al igual que el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos, etcétera. O sea, estás condenado a eso porque no hay forma de
huir porque todo tu entorno está controlado por ellos y porque si naciste de un lado vas a ser de ese lado, ¿no? Y si naciste del otro vas a ser el otro y tus enemigos van a ser los otros y es una guerra pues no declarada formalmente, pero es una guerra que existe en la cual mueren gente todos los días, ¿no? Sí. ¿Cree que la sociedad mexicana tenga algo de diferencia hasta este grupo de personas y si esto ha afectado su cruce por México? Yo creo que sí. Yo creo que en general son pocas o la gente que es consciente y que apoya y ayuda a los migrantes, o al menos que es consciente con su problemática, son menos. Y yo creo que la gran mayoría es gente indiferente o a veces hasta hostil hacia los migrantes, ¿no? Situación en Centroamérica. ¿Cómo es la situación allá? Bueno, principalmente, además de la violencia y estas cosas, uno de los grandes problemas de Centroamérica, que no es ajeno al que vive México, pues es la pobreza, ¿no? Son países que fueron colonizados por las grandes potencias, explotados todavía por los capitales y las empresas extranjeras, donde los recursos y la riqueza va hacia afuera y la miseria y todas las consecuencias es lo que queda entre la gente, ¿no? Donde una buena porcentaje de la población, una gran mayoría son pobres y donde la economía, pues bueno, es uno de los principales motores que alienta la migración, ¿no? ¿Cómo empezó el deterioro económico de Centroamérica? Pues de la mano de lo que ha vivido también un país como México. Fuimos por siglos colonias de imperios europeos y cuando vino nuestra independencia, nos independizamos teóricamente en términos políticos, teóricamente en términos económicos, pero en realidad nuestras economías dependen de las grandes economías mundiales, ¿no? Y esas economías mundiales se llevan todo el pastel para allá y lo que dejan son en realidad solo pequeñas partes y esas pequeñas partes son en su mayoría cooptadas por los malos gobiernos, ¿no? Que no dejan nada para el pueblo, migajas para el pueblo y todo para ellos y el círculo cercano de empresarios y políticos, ¿no? ¿Por qué deciden los menores migrar a Estados Unidos? Y también el incremento de esto. Pues yo creo que es la desesperación, ya la situación extrema y el caso donde han llegado las cosas, donde no ven posibilidad de poder vivir y tener una vida normal, ni siquiera a veces una vida en sus lugares de orígenes, y prefieren arriesgarse con todo lo que implica una migración como este tipo, incluso los niños, ¿no? Y muchas veces de la mano de sus padres que no quieren dejarlos a que vivan esa realidad de las pandillas y la violencia y las drogas, ¿no? que viven en sus países. ¿Cuáles son los peligros al ir por la bestia? Muchos, los migrantes que viajan en el tren los asaltan, a veces los maleantes, a veces la propia policía, los roban, los violan, se caen del tren, el tren los mutila, padecen falta de comida, padecen mucha hambre, deshidratación, enfermedades también, porque México es muy extremoso, ¿no? Ahora que vinieron las últimas caravanas, les tocaba en el sureste de México un calor muy fuerte y en el norte de México unas temperaturas muy heladas, ¿no? Entonces, obviamente se enferman, vienen en condiciones muy, muy delicadas, ¿no? ¿Cómo se crearon los maras? Las pandillas, realmente no sé cómo fue el origen, pero seguramente probablemente fue algo que empezó en pequeña escala y que se fue dejando crecer con la complicidad de las autoridades locales y en la medida que fueron creciendo y tomando poder, fueron tomando el control de la economía, de los negocios ilícitos, sobre todo en los territorios que dominaban, ¿no? Y empezando a dominar territorios amplios. ¿Sabes los peligros que tiene el migrante al pasar por el territorio mexicano? Sí, algunos de los que te había mencionado, los robos, las violaciones, las desapariciones forzadas, todo ese tipo de cosas, las enfermedades, el maltrato, etcétera, la separación de las familias son cosas que ellos viven de forma cotidiana. Varios migrantes se han estado quedando a trabajar en las áreas crecientes económicas del norte, como el estado de Nuevo León, especialmente en Monterrey. ¿Qué tanto sabe de esto? Pues no tanto, pero pues es algo que se está dando, ¿no? Sobre todo ahora que el gobierno de México les concede la posibilidad de darles una cédula de identificación legal y que puedan trabajar legalmente acá en México, entonces muchos han decidido mejor eso, ¿no? Aunque ganen poquito, ganen menos de lo que ganan en Estados Unidos, pero se quedan seguros acá. O bueno, seguros entre comillas.
¿Qué opina del tema de los migrantes centroamericanos? Pues creo que es un tema que tenemos que entender, que es un tema fundamental que los gobiernos van a tener que atender en algún momento porque se ha vuelto un problema mundial. No solo es algo que vive en México, sino se vive en muchas partes del mundo y es una migración que no va a parar ni va a disminuir, al contrario, ¿no? Se va a hacer cada vez mayor. ¿Cree que la baja tasa de educación sea un factor para migrar, además de la violencia? Puede ser, pero no creo que sea lo determinante. O sea, porque incluso gente con preparación, con licenciaturas, con estudios, con un trabajo, y todo, migra también cuando no le queda de otra, ¿no? Encontré un artículo donde mencionan la venta de órganos como un negocio rentable, pero los secuestros lo son también. Esto de parte de organizaciones criminales. ¿Cómo es esto rentable para ellos? Pues bueno, en el caso de los migrantes, yo creo que más lo primero, ¿no? Lo de los órganos, porque pues si tú secuestras a un migrante, pues de poco te sirve, porque ni sabes quién es su familia, de dónde viven, y seguramente la familia no tendrá dinero para pagar un rescate como tal, ¿no? O si tienen, pues no tienen. No creo que sea un gran negocio, la verdad lo desconozco. Los mayores retos del migrante. Los mayores retos, el primero, llegar de una pieza, ¿no? Poder llegar a su destino o a un lugar, aunque no sea su destino, un lugar donde pueda vivir y realizar su vida, sí, y con el menor daño posible, ¿no? Sobre todo si viaja con su familia y todo eso, poder realmente empezar una vida en un lugar nuevo, que es algo que se dice fácil, pero es muy complicado, muy difícil, muy doloroso dejar todo lo que tú conoces, ¿no? Tu tierra, tu identidad, tus amigos, tu familia, para buscar, empezar una vida nueva en un lugar donde tal vez ni siquiera te quieren ahí, ¿no? Ese es uno de los grandes retos, yo creo. ¿El servicio social a la casa del migrante ayuda a empatizar a las personas? Sí, desde luego que sí, porque estando en contacto con ellos, escuchando, platicando con ellos, conociendo la problemática de viva voz de ellos, pues bueno, empezamos a entender muchas de su perspectiva y de sus problemas concretos, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco de los mapas rurales que usan los migrantes? Este, de los mapas orales, la verdad no sé exactamente a qué tenga que ver. Los mapas orales como que... De que vete por aquí porque yo... Claro, las informaciones, las direcciones. Bueno, ellos viajan sobre todo siguiendo los pasos de gente que ha migrado antes que ellos, ¿no? Conocidos, familiares, amigos, etcétera, que les van dando todo, efectivamente, toda una cartografía y todo un conocimiento sobre qué lugares son seguros, sobre qué lugares no deben de ir, sobre dónde pueden encontrar apoyo, sobre dónde van a tener que caminar mucho, dónde les conviene más buscar un autobús o un ride, etcétera, etcétera. Ellos van sobre los pasos y sobre los conocimientos de migrantes que fueron anteriormente, ¿no? Y eso, pues claro, es una información muy valiosa para ellos. ¿Qué nos recomienda hacer para saber más sobre este tema de los migrantes centroamericanos? Bueno, hay mucha información disponible, tanto en los periódicos, en las revistas, pero también en internet, ¿no? Hay documentales, hay películas, hay muchas cosas que se han hecho y yo creo que nunca se ha investigado tanto la migración como en el mundo actual, porque es un problema de los más serios que está viviendo el planeta en su conjunto, ¿no? ¿Cuáles son los estereotipos que se tienen del migrante centroamericano? Sobre todo alguien como maleante, alguien sin educación, alguien a veces medio sucio, alguien malagradecido. Hay muchos estereotipos negativos, pero yo creo que el principal es ese, el de como gente mala, gente que roba, gente malhechores, digamos, ¿no? ¿Cómo se relaciona la migración de la situación en Europa con la migración centroamericana? Bueno, están motivadas por las mismas causas, ¿no? Europa y también Norteamérica colonizó, ya no digamos en tiempos muy antiguos, recientemente en el siglo XIX se adueñaron de África, ¿no? Esclavizaron a los africanos, los vendían como mercancías, ¿no? Y obviamente crearon un sistema y una economía mundial que se basa, por ejemplo, en extraer los recursos naturales de África, los recursos naturales y también los materiales preciosos como los diamantes o el oro, otro tipo de cosas, y lo dedican para desarrollar sus países. Estados Unidos, Inglaterra, España, muchos imperios que por siglos tuvieron colonias en África, en Latinoamérica,
crearon su poder económico con base en eso, en lo que extrajeron de las colonias, ¿no? Y ahora, pues bueno, la población pobre, desesperada, que está viviendo una serie de situaciones creadas por los propios imperios, pues están migrando, intentando migrar a sus ciudades, ¿no? Y los europeos se dicen extrañados, dicen que no saben qué hacer, pero en realidad ellos provocaron todo eso, ¿no? Todo el problema, las causas de la migración, los imperios coloniales fueron los que la provocaron. Migrar por migrar, no existe tal cosa, todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Por qué existe tal problema para los mexicanos? Bueno, efectivamente yo también creo que migrar por migrar, pues no, o sea, No no tiene que no sentido. exista, pero es raro que se llegue a dar, ¿no? Me voy nada más porque me quiero ir, quiero conocer el mundo. Bueno, puede ser, pero los migrantes no son esos son los aventureros, los que quieren hacer su propia historia. Los migrantes migran porque no les queda de otra, ¿no? Porque es la última opción que tienen, donde su baraja y sus posibilidades de vida se van cerrando y no hay otra más que abandonar todo lo que tienes para buscar en un nuevo sitio, ¿no? A pesar de que sea un sitio peligroso, lejano, un sitio diferente, pero no es una opción, es a veces la única opción que tiene, ¿no? Pero ¿por qué es esto un problema para los mexicanos? Porque México es un país pobre también, porque México es un país con muchas limitaciones, porque México es un país donde la delincuencia organizada manda en muchos lados, donde la violencia se ha disparado como nunca antes. Entonces la migración crea y acentúa todo este tipo de problemáticas, ¿no? ¿Qué es lo difícil de ser migrante? Pues yo creo que por un lado vivir una realidad que te obligue a dejarlo todo, pero por otro lado ir cargando un estereotipo negativo que a donde llegues por tu color de piel, por tu idioma, por tu físico, se te va a tratar, se te va a discriminar de cierta forma, ¿no? Va a ser el diferente, el distinto. Como investigador, ¿qué le ha tocado ver sobre este tema? Sobre todo eso, por un lado la indiferencia de la sociedad, por otro lado la discriminación, la violencia que se ejerce contra los migrantes, sobre todo cuando están más desprotegidos, sobre todo contra los grupos más vulnerables, ¿no? Mujeres, niños, jóvenes, etc. ¿Qué papel juega el gobierno mexicano en esto? Pues un papel muy importante porque por mucho tiempo tanto el gobierno a nivel nacional, pero sobre todo los gobiernos locales, se ha visto que fueron cómplices del crimen organizado, ¿no? Y que lejos de intentar solucionar las causas de la migración, encontraron en la migración y en el tráfico de personas pues también un negocio lucrativo, ¿no? ¿Qué es lo más interesante para usted sobre este tema? Lo más interesante como científico social es pensar que es un tema que está determinando en buena medida las relaciones del mundo actual, ¿no? Las relaciones entre los países pobres y los países ricos y la realidad que estamos viviendo dentro de cada uno de nuestros estados, nuestras ciudades, está enlazada de alguna u otra forma con la migración, ¿no? ¿Algún mensaje que quiera dar a la sociedad mexicana? Pues sobre todo eso, que tratemos de entender que nosotros como mexicanos no somos ajenos al problema de la migración y que el hecho de que seamos una ruta de paso para tantos y tantos migrantes al año implica cosas difíciles, implica dificultades, implica problemáticas, pero también implica la posibilidad de poder mirarnos en esa causa, entendernos en esa causa y comprender que de alguna u otra forma estamos peleando por lo mismo, estamos buscando una forma tranquila de convivir, estamos buscando una vida sin violencia, estamos buscando una mejor vida de la que nos han podido dar nuestros gobiernos hasta ahora. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar que esto pues, ya no se genere tanto? Pues investigar, primero entender las causas y después utilizar nuestros esfuerzos y nuestros propios recursos, quizá no tanto para ayudar al migrante está bien, pero sobre todo para atacar las causas de la migración, ¿no? Para atacar los verdaderos problemas que generan y originan la migración. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.